explica Sí. cuánto valemos? ¿Quién nos dice en dónde está o qué determina el valor que tenemos como seres humanos? Como hombres, como mujeres, como empresarios, como amigos. ¿Qué determina ese valor? Y hoy te quiero contar que yo soy la mayor de 2 hijas y mucho tiempo dudé de mi valor. Y esto viene a partir de mi infancia. Yo tuve una mamá que era agresiva, había violencia en casa. Desde muy pequeña ella me decía que yo no valía, y no solamente con palabras, me lo decía con sus acciones, con su rechazo. Y escuché por muchos años tú no eres suficiente, tú no vales, tú estás mal. Y por supuesto que esa herida de esa infancia se fue reafirmando con los años. Y vuelvo a retomar la pregunta, ¿qué determina tu valor? Una niña que no sabía de la vida, que simplemente había escuchado esas voces de mamá de no eres suficiente y de muchas otras cosas que la invalidaban. Comienzo a crecer y comienzo a buscar qué para mí era el valor que yo tenía. Fui mamá muy joven, fui mamá soltera, tengo 3 hijos. Y por supuesto que fue complicado sacar esos hijos adelante, y más cuando no sabes o no tienes una perspectiva de la vida porque no está mamá y no está papá. Entonces, mucho tiempo en mi vida me sentía perdida. Mucho tiempo en mi vida sentí que yo no valía porque yo no encajaba en lo que yo veía fuera a mi alrededor, que era mamá, papá e hijos, abuelos, tíos. Yo no tenía ese entorno, yo no tenía una familia al lado mío. Y entonces desde ahí me sentía sola, me sentía vacía, me sentía que yo no tenía las posibilidades que muchos otros tenían por el hecho de que yo estaba sola. Soy mamá soltera y por supuesto que eso me hace sentir todavía menos valiosa. No fue nada fácil. Por supuesto que una mujer como yo tenía sueños, tenía metas, tenía anhelos en mi corazón y mucho más la intención de ser algo y ser alguien para esa familia que yo estaba forjando. Pero me di cuenta en un momento de mi vida que buscamos sentirnos validados por algo o por alguien externo. Es decir, yo buscaba en mis parejas, yo buscaba incluso me di cuenta que yo estudiaba mucho y que yo busqué crecer en mi negocio, en mi ámbito, que yo me dedico a la medicina estética, y siempre buscaba como esos reconocimientos, como estar a un nivel, porque en mí había insuficiencia. Y esa insuficiencia que viene de no saber cuál es mi valor, de no saber qué determina quién soy. Y por supuesto que esto va mermando cuánto voy avanzando en mi vida. Por supuesto que esto va limitando mis resultados. Pasó mucho tiempo para que yo me pudiera dar cuenta que mi valor no estaba en lo que yo estaba logrando. Y un día hice una pausa y me di cuenta que a pesar de haber logrado muchas cosas en mi vida, ni siquiera yo me las reconocía. Y no me las reconocía por esta parte en donde no nos enseñan que el valor no está en lo que logramos, que el valor no está en las marcas que poseemos o en el carro que traemos o en la casa que adquirimos. Porque ¿cuántas veces, aún teniendo todo eso, nos sentimos insuficientes? No nos sentimos plenos, y hablo por mí, hasta que empecé a encontrarle el sentido a todo esto. Y es que yo podría estar buscando mucho afuera el amor, el cariño, el apoyo, la atención, el reconocimiento, el valor.
pero eso no está afuera. Darme cuenta que mi valor está en qué tanto yo voy trabajando para ser feliz. En qué tanto, escuché hace un tiempo que pasamos muchos años o mucho tiempo de nuestra vida buscando agradar a los demás, buscando encajar en lo que determina o dicta la sociedad y muy poco tiempo en agradarnos a nosotros mismos. Entonces entendí que el valor no está en lo externo, sino está en cómo estoy hoy, cómo me siento, qué quiero. ¿Realmente me gusta lo que estoy haciendo? ¿Realmente lo disfruto? Y no por alguien externo, sino para mí. Entonces, me ha funcionado mucho realmente darme cuenta que absolutamente nada me va a hacer sentir tan bien como yo misma. Y que el valor que hoy he encontrado está en que también me siento físicamente, que también me siento emocionalmente, que tanto alimento mi espíritu, porque lo demás es efímero. Hace 2 años, te cuento, soy empresaria, entrenadora transformacional, y hace 2 años sentí que lo tenía todo. Y la vida me puso en un momento en donde lo perdí. Viví 2 extorsiones en ese mismo año. Perdí a las personas más importantes de mi vida ese año. Y en algún momento me sentí perdida porque la vida me puso en un espacio en donde realmente yo decía, guay, no hay nada, no hay nada. Ya había yo visualizado cómo iba a seguir mi vida, con quién la iba a seguir, y la vida me puso en un momento de no hay nada. Y ahí fue donde me di cuenta que todo lo externo se puede ir, en tarde o temprano en algún momento se puede ir, o no. Pero que eso no determina mi valor, que eso no determina lo que hay en mi interior. Y pues hoy doy gracias y yo te invito a que vayas adentro, a que vayas a notar qué hoy es lo que realmente vale en ti. Y quiero terminar con 2 preguntas, y es, ¿qué es eso, qué es ese espacio, qué es ese lugar o qué es esa situación hoy en tu vida a la que no le has dado ese valor? Y la segunda es, ¿quién realmente hoy en tu vida está determinando quién eres? Gracias. Gracias a usted. Yo creo que al último nos pusiste a pensar a todos. Gracias. Porque creo que nos falta esa parte de conocer en realidad cuál es el valor que guía nuestra vida, o más bien quién nos acompaña a guiarla, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si por aquí tengamos alguna pregunta el día de hoy para Esther, para pasar los micrófonos. ¿Cómo fue que te diste cuenta del valor que tenías? Gracias por tu pregunta. En algún momento en mi vida, con una infancia como la que te conté, me di cuenta que mi común era el sufrimiento y el dolor. Inconscientemente yo buscaba no estar bien, hasta que un día realmente dije, esto es lo que realmente quiero para mí, esto es lo que quiero seguir repitiendo en mi vida, porque estoy cansada. Estaba cansada de todo, absolutamente todo lo que estaba yo generando a mi alrededor. Y en ese cansancio, solo hay 2 formas en las que tú puedes salir de una situación. Y una es que la vida te arrastre y te lleve a ese momento, o otra es por decisión. Y en esa decisión muchas veces estamos cuando estamos cansados de los mismos resultados. Y ahí me encontré, y ese fue el momento en donde realmente yo decidí buscar apoyo, en donde yo decidí trabajar en mí, en donde decidí escuchar a alguien más para poder realmente cambiar o transformar lo que estaba sucediendo en ese momento en mi vida. Muchas gracias. Gracias.
Mi pregunta es que ante la adversidad y ante esa nada que estuviste experimentando, ¿cuál fue o cuál consideras que fue la mentalidad que te mantuvo firme en esa nada? Hay una para mí y es Dios. Tal vez para ti sea el universo o algo más grande que tú, pero para mí fue Dios. Para mí fue creer que algo me iba a sostener, que no estaba sola, que algo más grande que yo sabía que algo iba a suceder distinto. Y yo creo que en ese despertar fue darme cuenta que sí se puede y que no estoy sola, porque muchas veces en mi vida me sentí sola. Y en ese espacio, con Dios, con la persona, y no soy de ninguna religión, pero creo en Dios, en ese espacio me sentí acompañada, pero me di cuenta que está bien si estoy sola, que no pasa nada, porque nos dicen que la soledad, o creemos que la soledad, pues es algo que no nos apoya, no nos acompaña y que no está bien. Pero en esa compañía con Dios yo me encontré que en la soledad puedo sentirme completa, que no está mal caminar sola, que no está mal avanzar sola, que no requiero a alguien externo, sino simplemente en eso que yo creo para salir adelante. Gracias. Gracias a ti. Gracias, les pido un fuerte aplauso para este. Gracias.